Alianza Ética de la Salud. La ponencia se titula Ética en Salud y será impartida por la licenciada María Teresa Cantú Reus, de Quer Abogados y Alianza Ética por la Salud, la doctora Georgina García, pediatra y presidenta del Clúster Médico de Jalisco, y el licenciado Pablo Ricalde, quien es consejero delegado del Consorcio Mexicano de Hospitales. Por favor, démosles un aplauso para darles una cordial bienvenida. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en un tema tan sensible como es el tema ético. Agradecemos a Medical Expo el espacio que nos da para darle visibilidad a este tópico que nos incumbe a todos desde la perspectiva en donde estemos, ya sea como pacientes, como proveedores de servicios, como profesionales de la salud, como investigadores, etcétera. Y el día de hoy me da muchísimo gusto poder compartir con quien ha liderado este proyecto, que es la licenciada Tere Cantú, que hoy es la presidenta de la Alianza Ética por la Salud de nuestro país, y ahorita nos explicará ella un poco más, y con Pablo Ricalde, que preside el Consorcio Mexicano de Hospitales, que representa un número a nivel nacional significativo de prestadores de servicios de la salud. De tal manera que yo quisiera que ustedes se sientan muy cómodos preguntando, porque esto no queremos que sea nada más un diálogo aquí arriba, sino que ustedes también se sientan con la libertad de preguntar, de opinar, porque la voz de todos es muy importante. Quizá es lo más importante para ir construyendo este tema ético. De tal forma que les doy la bienvenida, yo estaré aquí sacándole lo mejor a cada uno de nuestros ponentes para que puedan participar. Tere, no sé si quieras que empecemos con un video o empiezas presentando la alianza y luego presentamos el video. Pues mira, a mí me gustaría presentar el video porque el video es en sí una presentación de la alianza y terminando el video hacemos una presentación, hacemos un aterrizaje de esa presentación. Vamos a hablar hoy de ética. Y cuando hablo de ética, estamos hablando de vida o muerte. Si no hay una conducta ética, la gente sí se muere. Y por eso es que este tema resulta importante. Muchas gracias a Medical Expo, muchas gracias al Consorcio Mexicano de Hospitales, al Clúster Médico de Jalisco y a muchos otros participantes de la Alianza Ética por la Salud que han hecho esto posible. Y ahora sí, corre video. La ética es un pilar de decisión. ¿Quieres mejorar el sistema de salud en México? De ser así, la Alianza Ética por la Salud es para ti. La Alianza Ética por la Salud es la acción colectiva del ecosistema de salud mexicano. ¿Y qué son las acciones colectivas? Son plataformas de colaboración que tienen como objetivo abordar los desafíos de la corrupción y elevar los estándares de ética e integridad en el sector. A través de las acciones colectivas, los participantes fortalecen la integridad de sus organizaciones y mejoran su interacción con el resto de los actores del ecosistema. En salud, se identifican las acciones colectivas con los marcos de consenso. Son una plataforma para identificar y comunicar las mejores prácticas del sector, con las cuales los participantes reconocen la importancia de fomentar su interacción teniendo siempre presente al paciente. Estos marcos de consenso siguen los principios APEX Ciudad de México para la industria farmacéutica y los principios APEC Kuala Lumpur para dispositivos médicos. Los principios son paciente al centro, integridad, independencia de criterio, inclusión legítima, transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas. Las acciones colectivas son un aliado para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Numerosas organizaciones internacionales, como el Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico, APEC, Naciones Unidas, Transparencia Internacional, Banco Mundial y Alliance for Integrity, promueven su creación. En 2014 fue implementado el primer marco de consenso a nivel global y desde entonces, con el apoyo de APEC, se han creado más de 15 en el mundo. Países como México, Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia, Chile,
La Alianza Ética por la Salud fue convocada por la OMS y reúne a más de 50 organizaciones del ecosistema de salud, las cuales trabajan en fortalecer la ética del sector y mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familias. Es una plataforma de interacción constante entre organizaciones de pacientes, asociaciones de profesionales de la salud, hospitales, industria farmacéutica y dispositivos médicos, aseguradoras, academia y asociaciones de la sociedad civil. La salud es esencial para el bienestar social y la ética es un pilar del desarrollo económico. Es por ello que participamos en foros internacionales, promovemos campañas de prevención y concientización, generamos espacios de comunicación constante entre el sector público y el privado y fortalecemos diálogos de salud con perspectiva de género. Tu participación hace la diferencia. Esta es la plataforma a través de la cual tu voz generará eco y logrará acuerdos que se traducirán en un impacto positivo para la salud. Contamos con estudios como la Secretaría de la Función Pública y la Oficina de Naciones Unidas para la Salud. En la Alianza Ética por la Salud, fomentamos la responsabilidad de todos los actores en el ecosistema de salud mexicano para lograr su evolución, porque juntos somos más fuertes. Bien. Muchas gracias. Gracias por su atención. Gracias, Pablo. Y bueno, pues ahora le voy a pedir a Tere que nos hable un poco más sobre la Alianza Ética. ¿Cuál es el propósito de estar el día de hoy aquí en este evento, invitándolos a sumarse con sus organizaciones y a entender el compromiso que tenemos como país en este marco de referencia internacional? Entonces, Tere, por favor, si eres tan amable. Muchísimas gracias. Bueno, lo primero es que cuando hicimos este video, esos eran los principios que regían los marcos de consenso. La Alianza Ética por la Salud no fue una inspiración que llegara a México de la nada. Es como parte, como habrán visto, de una ola internacional de acciones conjuntas en donde se reúnen todos los actores del ecosistema de salud. Evidentemente la voz de los pacientes, la voz de las mujeres, la voz de los hospitales, pero sobre todo la voz de las pymes es lo que genera un fortalecimiento de la integridad en el ecosistema de salud. Hoy, a 10 años del primer marco de consenso internacional, se ha añadido un principio más, que es el uso responsable de información, de data, de bases de datos y de tecnología digital. Este quinto principio es lo que hoy nos mueve a platicar con ustedes, porque lo que queremos que conozcan es que en esta mesa redonda todos tienen una voz y un voto. Y tenemos interacción hoy con el gobierno el gobierno a nivel federal y local cada vez más fuerte. Está, por ejemplo, entre nuestros aliados Fundación IMSS. ¿Qué logramos con tener este marco de consenso en donde haya un espacio para el diálogo de todos? Que en privado podamos encontrar dónde hay ineficiencias y con eso podamos fortalecer la integridad. Yo quiero cederle la palabra, si me lo permites, Gina, a Pablo Ricalde, que nos platique un poco cuál es su perspectiva como miembro de la alianza del Consorcio Mexicano de Hospitales. Gracias, Tere, gracias, Gina. Pues para nosotros en el Consorcio Mexicano de Hospitales, y a mí en lo particular, me emociona mucho ser parte de la alianza, me motiva mucho, porque la verdad es que se nos ha olvidado que somos seres humanos y que todos somos pacientes o tenemos pacientes en la familia, ¿no? Entonces, formar parte de la alianza nos regresa a los valores de la ética, que finalmente es la conducta, como tú lo mencionaste, o en la raíz latina también la moral, ¿no? Que no se nos olvide que cada uno de nosotros somos o vamos a ser pacientes y que requerimos que la gente nos vea y nos trate con amor, ¿no? Si tenemos ese principio de amor y de humanismo, de humanidad entre todos nosotros, seguramente vamos a poder hacer muchas cosas. Hoy en día estamos viviendo pues un tema demasiado materialista, ¿no? Y entonces se nos está
yendo de las manos el trato hacia los pacientes y el tema de sus familias. Yo creo que es súper importante y lo vemos con muchísimo respeto y con muchísimo orgullo formar parte de la alianza contigo. Gracias, Tere. Muchas gracias, Pablo. A mí me gustaría, Tere, que compartieras con quienes nos acompañan cuáles han sido esos puntos que valdría la pena resaltar y decir, a través de la Alianza Ética hemos logrado lo que antes no habíamos podido hacer de manera conjunta. Una vez, insisto más, escuchando las voces de todos. Entonces, cuando hablamos de los casos de éxito, si es que así lo podemos hablar, que sean prácticos, y al mismo tiempo también hablar cuáles son esos desafíos que todavía no hemos podido lograr. Con mucho gusto. Lo primero es que el gran éxito es que 45% de nuestros participantes son organizaciones de pacientes. Es decir, tenemos la voz de aquellas personas que hoy tenemos un paciente, el perfil del paciente de hace 20 años y el perfil del paciente de hoy es muy distinto. Hoy tenemos pacientes mucho más enterados, mucho más participativos. Estuvimos trabajando, por ejemplo, con la Alianza Ética por la Salud de Australia, que parece un lugar muy lejano, pero la verdad es que los seres humanos somos muy parecidos en diferentes latitudes. Y ahí hicieron un simposio sobre inteligencia artificial y lo que descubrieron o lo que revelaron los datos es que el paciente acude a la inteligencia artificial, y yo les quiero compartir este dato, porque se siente escuchado. Cuando yo estoy diciendo que la inteligencia artificial escucha, lo que estoy de manera comparativa, lo que estoy diciendo es que probablemente otros actores del ecosistema de salud no estamos escuchando. Esto nos llevó a tener un primer impacto positivo. A mí me gusta hablar de impacto positivo más que de resultados. El resultado puede ser bueno. El impacto positivo es lo que de veras hace un cambio en la vida de las personas. Y entonces lo que hicimos fue sentar, por ejemplo, un caso de éxito fue que sentamos en una convención de médicos un caso de inteligencia artificial, de un diagnóstico hecho por la inteligencia artificial, y vimos cómo este paciente llevó ese resultado con el médico y el médico tuvo que regresar a hacer una junta de médicos y evaluar qué tanto de lo que se estaba planteando por la inteligencia artificial era aplicable al caso. Afortunadamente para la persona era poco aplicable al caso. Y digo afortunadamente porque muchas veces hemos pensado que la inteligencia artificial no va a sustituir al ser humano. Efectivamente, esperemos que no nos sustituya, que sea un copiloto, que sea una ayuda. Hoy la interpretación de estudios de diagnóstico puede hacerse de manera masiva con inteligencia artificial. Pero ¿quién se va a hacer responsable? Cuando estamos hablando de una operación, cuando estamos hablando de un tratamiento, ¿quién se va a hacer responsable? Es muy bonito oír que la computadora nos está dando tratamientos o diagnósticos. Si algo sale mal, ¿quién se va a hacer responsable? Entonces, ese es un primer caso de éxito. Otro caso de éxito es que pudimos poner en contacto a la Academia de Psiquiatría con otras asociaciones de pacientes y se brindó salud mental para los residentes. Vimos recientemente un muy desafortunado caso de suicidio de un médico. Y esto es la punta del iceberg. Está colapsado muchos de nuestros médicos, de nuestros profesionales de la salud. Y esto, nosotros llevamos un año trabajando con la Academia de Psiquiatría y con apoyo de Tú También, de un programa que se llama Tú También Importas, Tú También Mereces Cuidado para los médicos en salud mental. Otro punto importante fue incluir a las enfermeras en la innovación médica. Estuvimos en un seminario de inversión en investigación clínica y se consideró por primera vez a las enfermeras como una fuente de innovación. Eso gracias a que en la Alianza Ética por la Salud tenemos asociaciones de enfermeras que son las primer punto de contacto con el paciente. Y aquí les comparto un dato interesante. La enfermería por 20 años ha sido la profesión dentro del sector salud con mayor confianza, con mayor índice de confianza. El paciente confía
en las enfermeras. Hay que darles esta voz, este lugar y esta interacción que les permite ayudar a la innovación en el mundo de dispositivos médicos y de la industria biofarmacéutica a las enfermeras. Son dos casos que podríamos compartir. Y el tercero y no menos importante son las pymes. Este movimiento a nivel internacional está auspiciado en APEC por el Grupo de Trabajo de Pequeñas y Medianas Empresas. Son las pymes las que le dan vida a este tipo de colectivos en otras latitudes. En torno a cómo los pacientes han sido beneficiados, los prestadores de servicio, a través de estas alianzas. Y hoy resaltar en el marco en el que estamos de Medical Expo, en donde muchos de los que hoy nos acompañan con sus exposiciones, con sus stands, son pymes que están levantando la mano y diciendo una vez más, tenemos el talento, tenemos el interés de ser proveedores serios, con ética y al mismo tiempo, pues, haciendo nuestros negocios sustentables por el bien del paciente, poniendo a la persona. Y digo a la persona y no necesariamente al paciente, porque también el ámbito de prevención creo que es un foco que tenemos que poner. No necesitas estar enfermo para hablar de salud, simplemente tener en cuenta que todos tenemos el derecho a tener las mejores estrategias con la mayor transparencia. Y aquí, Pablo, ustedes tienen un desafío grande día a día con los hospitales, porque atienden población diferente. Escuchamos hoy en la mañana que el 10% de los pacientes tienen acceso a un seguro de gastos médicos, pero queda un 90% fuera. Pero también sabemos que mucho gasto de bolsillo, ayer escuchaba un dato, alrededor de 57% de la población nacional hace gasto de bolsillo, a pesar de poder tener una seguridad social en el ISSSTE, en el IMSS, en Sedena, etcétera. ¿Qué nos puedes decir desde la parte de hospitales particulares? Claro que sí, tocas un tema súper importante. Para que sepas más o menos el contexto, en nuestros hospitales aproximadamente el 50% del ingreso viene de aseguradoras, el otro 50% viene de bolsillo, pero se está incrementando seriamente, sobre todo en el último año, ¿no? ¿Por qué? Porque no está habiendo servicios, atención, digamos, rápida y de calidad en el ambiente público, entonces tienen que estar yendo a nuestros hospitales. Para nosotros es un reto ver cómo podemos ayudar a esa gente, cómo podemos ponerles dinero en la mano para que se puedan atender. Y otra cosa muy grave, crítica que está sucediendo últimamente es que la población mexicana estamos envejeciendo, ¿no? Ese tema es dolorosísimo porque se está incrementando fuertemente, digamos, para que tengas algún numerito, aproximadamente el 20 o 30% del gasto total de las aseguradoras es en temas crónico-degenerativos, principalmente el cáncer, y con un crecimiento de aproximadamente un 10% anual, ¿no? Entonces, si hoy tenemos, por ejemplo, en las aseguradoras, como bien comentas, 13 millones de pólizas, ¿ok?, que es el 10% de la población mexicana, y más o menos están atendiendo alrededor de 1.300.000 casos, eso quiere decir que es el 1% del total de la población mexicana, los que tienen un seguro de gastos médicos. Y de esos aproximadamente el 30% viene siendo temas crónico-degenerativos, con un incremento anual, como te lo mencioné, del 10%, la cosa se pone terrible, ¿no? O sea, no hay dinero que alcance para mantener a la población desde el Estado, ¿no? Tenemos que ser todos un eslabón, con ética, una alianza ética por la salud, para ver cómo vamos a resolver ese tema, porque nos toca, ¿no? Nos toca a todos como mexicanos, no es el gobierno. O sea, también deshumanizamos un poco al gobierno, ¿no? Así como hablamos de el paciente, ¿no? El paciente soy yo, el gobierno, pues eres tú, y todos tenemos un compromiso con toda la sociedad y con nuestros hijos, ¿no? Bien, pues eso que mencionas creo que nos tiene que hacer reflexionar cada uno desde nuestra trinchera, cómo podemos contribuir, porque entendiendo que síndrome metabólico es algo que le duele al país, a partir de algo fundamental que es obesidad. O sea, ni siquiera hemos sido capaces de revertir esta tendencia. Entonces, el gasto que se tiene que hacer de gobierno o de bolsillo, cualquiera que sea, es realmente importante. Hay algunos datos que nos dan estudios europeos que dicen que el día de hoy, para el manejo de la obesidad en México, cada mexicano tiene que invertir $160
Para el 2050, si no lo contenemos solamente para obesidad, tendremos que invertir $350. O sea, ya desde hoy estamos comprometidos con resolver este problema, más las complicaciones de síndrome metabólico y el problema oncológico. Y ustedes, Tere, han sido muy puntuales, y bueno, digo ustedes y yo también, porque Clúster Médico forma parte de la Alianza Ética, de escuchar esa voz de los pacientes, en donde el paciente muchas veces ni siquiera sabe cómo expresar lo que necesita, pero al mismo tiempo corresponsabilizarse. Yo veo ahí una brecha, si ustedes están de acuerdo conmigo, que puedo darte los servicios, pero yo como paciente hasta dónde realmente me tengo que corresponsabilizar para el apego al tratamiento, para poder ser una voz más y en estas enfermedades que tienen fondo genético de transmisión, hacer consciente a mi entorno que también tenemos que hacer la prevención. Me gustaría mucho que hablaras la voz del paciente y después escuchar la voz de la industria. Claro que sí. Lo primero que hemos descubierto escuchando al paciente son los mitos que hay alrededor de la salud. Un gran mito es que las medicinas debieran ser más baratas o que deberían ser gratuitas. Y digo que esto es un mito porque es imposible que eso suceda. Las necesidades son infinitas. Las necesidades son infinitas y los presupuestos siempre son limitados. Tenemos que asumir como personas nuestra responsabilidad de la salud. El responsable de la salud, y aquí quiero hacer un paréntesis, no es la señora de la casa, no es la mamá o la abuela. Los responsables de la salud somos todos, somos cada uno de nosotros. Y respecto de los pequeños y de los mayores, somos todos, y cuando digo todos es no solo la mujer, y me hago un paréntesis en esto, porque uno de los grandes resultados y que han generado impacto es trabajar desde la Alianza Ética por la Salud en los sistemas nacionales de cuidados. ¿Por qué hablamos del Sistema Nacional de Cuidado? Porque lo que vimos es que quien cuida a un paciente, 90% de los casos, es una mujer. Eso implica que tiene que salir del mundo laboral formal a la informalidad, con lo cual pierde el acceso a la salud, por un lado, y por otro lado, entra en este mundo de gasto de bolsillo catastrófico. Eso, si nosotros logramos revertirlo como país, generaría algo así como el 3.8% del PIB. Hay un estudio muy interesante de McKinsey respecto de ese gap que existe de acceso de la mujer a la salud y cómo si logramos revertir eso, no solo mejoramos la salud de la mujer, que ya somos el 51% de la población, eso valdría la pena hacerlo, pero además cambiamos la tendencia del desarrollo económico. Entonces, ese es uno de los, digamos, grandes descubrimientos. Otro es que es responsabilidad de todos. La salud es responsabilidad de todos. El diagnóstico está lleno de mitos. Estamos en octubre, que es el mes del cáncer de mama. Hemos escuchado a las voces de los pacientes, pero también a las voces de los expertos contando cosas como, es que yo no me hago la mastografía porque la radiación me va a generar cáncer. Es que yo no me hago la mastografía porque esas enfermedades solo le dan a las sexoservidoras. Este tipo de respuestas que a nosotros nos mueven a risa, tenemos que tratarlas también con mucho respeto porque hay un mito detrás que tenemos que romper todos como sociedad. Para que una sociedad pueda desarrollarse, tiene que tener educación y es responsabilidad de todos nosotros al interior de nuestra familia y en la parte que nos corresponde a la sociedad, romper con estos mitos para que haya prevención, para que se puedan acercar las mujeres y los hombres. Por supuesto, otro gran mito está alrededor del cáncer de próstata. Hay miles de mitos alrededor del cáncer de próstata que nos impide diagnosticar a tiempo el gástrico, es decir, una serie de factores, porque esto tiene que ver con la cultura, que podríamos todos colaborar para ser eco de las realidades y no de los mitos. Pablo, no sé si quieres abonar algo más a esto, pero también me gustaría poner algo que ustedes se enfrentan como hospitales particulares. Hoy por hoy sabemos que el 60% de la población se atiende en consultorios aledaños a farmacia, con un problema muy grande porque no hay un monitoreo, no hay un expediente, no hay un seguimiento, sin querer hablar mal de los médicos porque puede haber profesionales que lo hagan muy bien.
Sin embargo, esto no queda en ningún lado. Es nada más una respuesta ante algo urgente, pero no hay seguimiento. Pero cuando se complica y el paciente no tiene ese derecho a audiencia o no quiere ir por alguna razón, porque inclusive hoy sabemos que los adultos mayores para transportarse a sus fincas tienen que tomar a lo mejor 2 camiones y no hay quien lo acompañe, quien responde son los hospitales particulares. Y en ese sentido es un tema ético, cómo lo enfrentan y cómo también ustedes tienen que adoptar la innovación para atender a estos pacientes y enfrentar los temas regulatorios. Muchas gracias. Sí, nosotros en el consorcio hemos desarrollado una membresía de salud y estamos promoviendo muchísimo el tema de la prevención, ¿no? El chequeo continuo, etcétera, ¿no? Cuando iba a abundar un poquito lo que habías comentado, Tere, cuando una persona se enferma, desestabiliza la economía familiar completa, ¿no? Tú bien decías, es una persona más una mujer, sí, más toda la familia. Y ¿cuánto puede impactar eso en la economía nacional? Es muchísimo, ¿no? Y si tomamos en cuenta que estamos envejeciendo cada vez más, va a ser ese tema. Yo creo que la gente tiene que estar muy consciente de la prevención, tiene que estar muy consciente de estarse haciendo diagnóstico constantemente, ¿no? Como bien comentas, hay muchos mitos con el tema del cáncer de próstata, igual el cáncer de seno, etcétera, ¿no? Yo creo que hay que desmitificar todo ese tipo de situaciones, tenemos que hablar, tenemos que fomentar todo lo que haces tú, Tere, que es valiosísimo, con la Alianza Ética por la Salud, y todos somos eslabones y todos tenemos que trabajar para lograr ese convencimiento hacia toda la población, ¿no? Gracias. Muy bien, Tere, no sé si algo más quieres tú agregar de lo que es lo valioso que es la participación para poder abrir el micrófono y escucharlos con alguna pregunta, una opinión de lo que se está haciendo, porque pues venimos a escucharlos también, no solamente hablar y conversar es ida y vuelta. Muchas gracias. A mí nada más me gustaría cerrar con una invitación. La Alianza Ética por la Salud es por todos y para todas y todos. Por lo que nos pueden encontrar en LinkedIn, nos pueden encontrar en la red con www.Alianza Ética por la Salud. Hacemos eco de muchas iniciativas, desde 1 de cada 10, que es 1 de cada 10 mujeres tiene endometriosis, que fue un tema que logramos la concientización gracias a la Alianza Ética por la Salud, hasta pues cómo nos colocamos en el mapa mundial como un país en el que el pueblo unido tiene que permanecer. Esta es una responsabilidad de todos, es trabajo de todos, todos somos parte de la solución, pero si no hacemos algo, también todos somos parte del problema. Muchísimas gracias y abiertos a preguntas, ojalá haya varias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días. Más allá del trabajo que pues ya hicieron, la investigación y demás, ¿cuál es su estrategia o cuál es la forma en la que eficientemente van a llegar a la población pues más vulnerable, como ya lo comentaron, que no tienen redes sociales o que a lo mejor no tienen ni el tiempo de informarse? ¿Y cómo van a lograr esta desmitificación de estos temas que pues a veces son tabú y que tienen toda esta mala información? ¿Cómo piensan llegar y que sea de una forma eficiente que la gente se pueda informar de este tema? Ese es uno de los más grandes retos. Gracias por la pregunta. La verdad es que no tenemos hoy forma de llegar a los que no tienen redes, a los que no tienen acceso a redes. Ojalá podamos llegar. Uno de nuestros miembros, uno de nuestros socios es el Vagón Salud de Grupo México. Este vagón doctor o vagón salud es un tren, unos vagones del tren que van a lugares de muy difícil acceso, y lo que hemos hecho es promover el trabajo que se está haciendo ahí y hacerlo de manera recíproca, es decir, que ellos dan a conocer la existencia de la Alianza Ética por la Salud, porque hay muchas fundaciones dentro de la Alianza que están tratando de llegar a estos grupos vulnerables. Ahora, la verdad de las cosas es que
en las grandes ciudades, en las grandes metrópolis, tenemos muchísimo trabajo que hacer. O sea, ojalá lleguemos pronto a estos lugares recónditos, a estas poblaciones vulnerables, a estos lugares que no tienen acceso a Internet. Uno de los llamados constantes que hacemos en la alianza es precisamente a esta alianza con quienes proveen servicios de Internet para que sean más económicos y tengan una mejor difusión. Pero la verdad es que el trabajo que tenemos en las grandes ciudades es enorme. Y lo que nosotros hacemos hoy y siempre es invitar. ¿Tienes algún caso en específico? ¿Tienes alguna forma de llegar a alguna comunidad? A las comunidades hemos entrado a través de gente que lleva muchos años en la comunidad, porque hay que hacerlo con mucho cuidado y con mucho respeto. Y entonces el llegar, empezando por un tema de idioma, y no solo de idioma, cuando hablamos de español y de las diferentes lenguas indígenas, sino de idiosincrasia. Ellos hablan de comunidad, tú hablas de individualidad. Ellos hablan de derechos y defensas a través de el señor, el patriarca, donde las mujeres, por ejemplo, no tienen voz ni voto, y llega una señora que entre a decirles cómo hacer las cosas no funciona. Otra cosa que entre a un cuarto solo una mujer indígena con un hombre. Entonces, cuando les dan permiso, tiene que ser con una mujer. Y esos son de los aprendizajes que gracias a Doctor Vagón tenemos y hemos sido lo más respetuosos posible, pero falta muchísimo por hacer. ¿Otra pregunta? Bueno, pues démosle un fuerte aplauso a nuestros 3 panelistas, por favor. Y aprovecho para entregar un reconocimiento de parte del Comité de Medical Expo por esta destacada ponencia a la doctora Georgina García. También otro reconocimiento a la licenciada María Teresa Cantú. Y finalmente, y no menos importante, también al licenciado Pablo Ricalde. Muchas gracias a ustedes. Y si tienen alguna idea, tienen algo que podamos sumar, por favor acérquense. Estamos abiertos para escucharlos. Muchas gracias.